¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy continuaremos con nuestra serie donde estamos haciendo un estudio breve sobre el libro de Apocalipsis. Estos videos deberían de ayudarles con sus propios estudios dentro del curso de Ven, Sígueme. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal para poder saber cada vez que salga un nuevo video aquí para ustedes. Hablando de los otros videos que están disponibles aquí, les invito a que los puedan ver también para poder disfrutar de otros temas, sean doctrinales, sean temas de la historia de la iglesia, otros videos que hacen estudios sobre otros temas de las escrituras. Vamos a continuar entonces con nuestra serie viendo el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Como mencioné, seguiremos con nuestro estudio breve sobre el libro de Apocalipsis para acompañar sus estudios de Ven, Sígueme, ahora en este mes de diciembre o en el futuro, si desean ustedes volver a ver estos videos. Veamos entonces el capítulo 2 y 3. En el capítulo 2 de Apocalipsis, este mismo capítulo 2 comienza con un consejo específico para la iglesia de Éfeso, escrito particularmente para el líder del sacerdocio o siervo de la iglesia, como vemos en la traducción de José Smith de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. El Señor, primero, elogia a los santos por su capacidad para discernir y poner a prueba a los falsos apóstoles que habían intentado engañar a los creyentes, como vemos ahí en el versículo 2. También les invito a que puedan ver Doctrina y Convenios, la sección 64, los versículos 37 al 39. Los santos de Éfeso han sufrido y han tenido paciencia y han trabajado arduamente por mi nombre y no han desfallecido, como nos indica el versículo 3. Hay que reconocer que estos santos aborrecen las obras de los Nicolaitas, de las que hablaremos a la brevedad. Sin embargo, los efesios son reprendidos por prioridades erróneas, por haber dejado su primer amor, el camino, en otras palabras, lo que sería el camino de la consagración total al Señor y a su iglesia. Así nos indica el versículo 4 del capítulo 2. El presidente Ezra Taft Benson declaró: amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza requiere todo nuestro esfuerzo y lo comprende todo. La extensión, la profundidad y la intensidad de dicho amor por Dios abarca todos los aspectos de nuestra vida. Nuestros deseos, ya sean espirituales o temporales, deben estar arraigados en el amor por el Señor. Además, debemos poner a Dios sobre todo lo demás de nuestra vida. Él debe estar primero. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todos los demás aspectos de nuestra vida pasan a tener la posición que les corresponde o desaparece en ella. Nuestro amor por el Señor dirigirá nuestros afectos, la forma en que empleemos nuestro tiempo, los intereses que tengamos y el orden de prioridad que demos a las cosas. Esa cita, si quieren leerla y ver las citas, se encuentran en el libro de enseñanzas de los presidentes de la iglesia, el libro de Ezra Taft Benson, y se encuentran en las páginas 43 al 45. Continuemos diciendo que Cristo advierte que si los santos de Éfeso no tienen cuidado, quitará él entonces a su iglesia de entre ellos
y perderán las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Por otro lado, si se mantienen fieles y vencen al mundo, se les dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así, esas dos cosas que mencioné se encuentran en el versículo 5 y lo del árbol de la vida está en el versículo 7. En otras palabras, con respecto al hecho de comer del fruto del árbol de la vida, estas personas participarán eternamente de la vida y la exaltación eterna. Heredarán el cielo más alto en el futuro. Cristo dice a través de su profeta Alma: venid a mí y participaréis del fruto del árbol de la vida. Sí, comeréis y beberéis libremente del pan y de las aguas de la vida. Así dice Alma capítulo 5, el versículo 34. Les invito también que tomen el tiempo para leer las escrituras que se encuentran en Alma 32, 39 al 42, el Evangelio de Juan capítulo 4, los versículos 13 y 14. También dentro de Juan capítulo 6, 27, capítulo 7, versículo 37 también. A continuación, el Señor se dirige al siervo de la iglesia en Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice el Señor ahí en el versículo 9. No es extraño que los santos del Altísimo sean pobres en cuanto a las cosas de este mundo, que trabajen y laboren y luchen para llegar de cheque a cheque. Y, sin embargo, hay un suplemento sagrado que llega a los fieles, un derramamiento de alegría, paz, amor y gratitud, una investidura del Espíritu que no se puede contar en dinero. En abril de 1829, el Señor dijo lo siguiente en una revelación. Dijo: no busquéis riquezas, sino sabiduría. Y he aquí los misterios de Dios os serán revelados. Así dice Doctrina y Convenios 6, versículo 7. Los cielos se abrirán, el velo se, se adelgazará, y el que fervientemente busque la verdad llegará a conocer cosas que la gente mundana o la gente que está descarriada no puede conocer, que son cosas que solamente pueden comprenderse por el poder del Espíritu. Estas cosas que solamente se pueden conocer a través del Espíritu, esas cosas son los misterios de Dios. Ahora bien, la revelación, la misma en Doctrina y Convenios 7, el mismo versículo 7, continúa diciendo: y entonces seréis ricos. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna. En otra escritura, en Doctrina y Convenios 38, el versículo 39, Cristo dice: y si buscáis las riquezas que según su voluntad el Padre quiere daros, seréis los más ricos de todos los pueblos, porque tendréis las riquezas de la eternidad. El Maestro Jesucristo expresa su conciencia de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, como dice el versículo 9. Sin duda, estos son judíos de Esmirna y de otras partes del imperio que eran hostiles hacia los cristianos, quizás proporcionando a los romanos detalles que podrían conducir a su arresto e incluso a su muerte. Recuerden que había bastante persecución en aquellos tiempos. Los santos pueden ser llamados a sufrir dolor, persecución y prisión, tribulación y prueba, traición e incluso la muerte por la causa de Cristo. Pero Cristo dice: sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de vida. Una promesa sumamente hermosa que se encuentra en el versículo 10. Se aconseja también a los santos que no deben de temer, ni que reciban consejo de sus temores, sino que perseveren y venzan. Así no recibirán daño de la segunda muerte, como dice el versículo 11. Eso quiere decir la muerte espiritual, lo que es la separación espiritual final del hombre de Dios. Si quieren leer un poquito más sobre ese tema, les invito a que vean Alma capítulo 12, versículo 16, Alma 42, 9, Elamán capítulo 14, versículo 18 y también Doctrina y Convenios 29, 41. Se elogia a los santos de Pérgamo por mantenerse firmes en la fe en una ciudad que es el centro de la religión estatal en Roma, como vemos en el versículo 13, un lugar en el que se esperaba la adoración del emperador. El Señor advierte a los miembros contra aquellos, entre ellos, que se aferren a la doctrina de Balaam, versículo 14. En otras palabras, lo que hacen esas personas al, entre comillas, aferrarse a la doctrina de Balaam, ellos pervierten los caminos rectos del Señor para obtener beneficios monetarios. Les invito a que vean también Números 22:5 y el segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Se reprende al pueblo de Pérgamo por aferrarse a la doctrina de los Nicolaitas. El elder Bruce R. McConkie habla en general de los Nicolaitas como miembros de la iglesia que intentaban mantener membresía en su iglesia sin dejar de vivir a la manera del mundo. Debieron haber tenido algunas enseñanzas doctrinales específicas que utilizaron para justificar su proceder. Así escribió el elder McConkie en su juego de libros, el tercer volumen, la página 446 del juego de Doctrinal New Testament Commentary, es decir, digamos, comentarios doctrinales sobre el Nuevo Testamento. Además, los nicolaitas parecen tener tendencias gnósticas. Su enseñanza podría haberse basado en un dualismo que afirmaba que lo que se hacía en el cuerpo no tenía relación con el alma. El obispo Ireneo enseñó que los nicolaitas eran un grupo herético que seguía a Nicolás, uno de los 7 hombres elegidos en Hechos capítulo 6, versículo 5, como asistentes especiales de los 12 apóstoles. En una revelación dada en julio, el mes de julio de 1838, el obispo Newell K. Whitney fue reprendido por su pequeñez de alma y avergonzado por su participación con una, entre comillas, banda nicolaita. En este caso, el hermano Whitney había permanecido en Kirtland con William Marks para sacar provecho de la venta de la propiedad y había demorado en unirse a los santos en el estado de Missouri. Así leemos en Doctrina y Convenio 117, versículo 11. Siguiendo adelante con el capítulo 2, a los que venzan se les promete el privilegio de comer del maná escondido, como dice el versículo 17. En otras palabras, el fruto del árbol de la vida, tal como habíamos leído en el versículo 7. Además, a todos quienes vencen por la fe, como nos indica la sección 76 de Doctrina y Convenios, y así heredan la gloria celestial, se les dará una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así nos indica el versículo 17. Esta piedrecita blanca
que se convertirá en Urim y Tumim para cada candidato celestial, revelará cosas pertenecientes al orden celestial de las cosas. Así tengo en la pantalla la escritura específica de Doctrina y Convenios, la sección 130, el versículo 10, pero también les invito a que lean el versículo 11 para aprender un poquito más de lo que dice el Señor. Jesús expresa su agrado por el hecho de que los miembros de la iglesia de Tiatira hayan sido ejemplos de caridad, servicio, fe y paciencia, como indican los versículos 18 y 19. Sin embargo, la alabanza es seguida rápidamente por la reprensión, porque permitieron que Jezabel, una falsa profetisa y maestra de baalismo, ah, balamismo, perdón, que ella engañara y sedujera a los santos para que se degradaran. El Señor le concede un periodo de prueba, de arrepentimiento, que si no se usa sabiamente, será seguido por un severo juicio divino. Jezabel y sus seguidores corruptos serán arrojados al infierno. Todo eso se lee y se aprende en los versículos 20 al 23 del capítulo 2. A aquellos que venzan y guardan los mandamientos, se les dará autoridad real en la resurrección. Incluso lo que leemos en José Smith, la traducción de José Smith de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26, él dice que recibiremos potestad sobre muchos reinos. Tales personas recibirán, en las palabras de Juan, la estrella de la mañana. Y quizás esto esté relacionado con lo que Pedro también llamó la estrella de la mañana en 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, o lo que leemos en Doctrina y Convenios 131, los versículos 5 y 6, lo que se llama o lo que se le conoce como la palabra profética más segura, es decir, esa promesa de que uno recibirá la vida eterna. Más tarde Jesús se identifica como la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Cambiando al siguiente capítulo, el capítulo 3 de Apocalipsis. En Apocalipsis 3, los santos de Sardis son reprendidos por bajar la guardia espiritual y descender a un estado de maldad. Aunque la iglesia de Sardis había disfrutado durante muchos años de un nombre, que es decir, de una excelente reputación de rectitud, en general habían caído en la muerte espiritual, esa separación de Dios. El Salvador declaró: no he hallado bien acabadas tus obras delante de Dios, como dice el versículo 2. Esto significa que los del pueblo no eran, entre comillas, perfectos en Cristo, como nos enseña Moroni en Moroni capítulo 10, versículo 32. En lugar de ser espiritualmente maduros, íntegros o completos, llenos de integridad, su mirada no estaba fija. Sus vidas estaban fragmentadas, no entregadas totalmente al Señor y su obra y gloria. Por eso se les advierte que vigilen y oren, sin saber cuándo alguno de ellos pueda morir y encontrarse cara a cara con Dios, o cuando el Señor regrese con poder y gran gloria. El Rey de Reyes vendrá en gloria, de eso no hay duda alguna, pero llegará a los que no están preparados y a los mundanos como ladrón en la noche, como nos indica el versículo 3. Y también les invito a que vean el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2,
y Doctrina y Convenios 106, versículo 4. Se recuerda al líder del sacerdocio de Sardis que todavía hay unos pocos en su ciudad que no han manchado sus vestiduras, ni quebrantado sus convenios eternos. Esas personas andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, dice Jesucristo en el versículo 4, habiendo lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero hasta que quedaran blancas. El Señor no borrará sus nombres de su libro de la vida, lo que Doctrina y Convenio 128, versículo 7 llama el registro que se lleva en los cielos, y lo que Doctrina y Convenios 88.2 llama el libro de los nombres de los santificados. El Salvador entonces se dirige a los miembros en Filadelfia. Estas cosas, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así dice el versículo 7. El elder Bruce R. McConkie escribió que en el antiguo Israel, David era un hombre de sangre y batalla, cuya palabra era ley, y cuyo mismo nombre era también un símbolo de poder y autoridad. En consecuencia, cuando Isaías trató de transmitir la comprensión del control y poder supremo y directivo que reside en nuestro Señor, el Hijo de David, él pronunció estas palabras en el nombre del Señor: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá, como dice Isaías 22:22. Por tanto, la llave de David es el poder absoluto que reside en Cristo, mediante el cual su voluntad se expresa en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Esa cita viene del libro de Bruce R. McConkie que se llama Doctrina Mormona y se encuentra en las páginas 430 y 431. Ningún poder en la tierra o en el infierno puede anular la recomendación y bendición del Salvador. Y de manera similar, ninguna fuerza o autoridad en ningún lugar puede impedir que el poderoso Mesías pronuncie juicio y condenación sobre los impíos. Estos creyentes son elogiados por su fidelidad y fortaleza, especialmente en una ciudad que contiene otra sinagoga de Satanás, como indica el versículo 9. Debido a tal dedicación a los santos, se les promete lo siguiente. Número 1, que aquellos judíos inicuos que rechazan a Cristo y su evangelio eventualmente se verán obligados a inclinarse ante aquellos que poseen la verdad y sabrán y reconocerán que los santos fueron los elegidos de Dios. Nuevamente, eso se encuentra en el versículo 9. Número 2, debido a su fe, el Señor librará a los santos de las pruebas y tentaciones que acechan a los malvados. Aprendemos eso en el versículo 10. Número 3, se convertirán en una columna en el templo de mi Dios. Versículo 12. Eso quiere decir que un hombre o una mujer de fe, de sustancia y de influencia recta. Número 4, el Señor promete: escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. Versículo 12. Recibir el nombre de Dios es llegar a ser hijos e hijas de Dios, llegar a ser herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Es heredar la plenitud del Padre.
heredar con Cristo el primogénito, como si nosotros fuéramos los primogénitos. Es calificar para ser miembro de lo que las escrituras llaman la iglesia del primogénito. Les invito a que vean Doctrina y Convenios 76-54, también el versículo 67 y el versículo 94 de la misma sección 76. También la sección 93 de Doctrina y Convenios, versículo 22. En pocas palabras, la iglesia del primogénito es la iglesia de los santos más fieles, los que en verdad van a ser exaltados. La última iglesia en recibir un mandamiento específico, que era la Odisea, esta iglesia recibe una condena ardiente del maestro por su enfoque tibio en vivir el evangelio. Ustedes pueden ver lo que está en la pantalla, que son los versículos 14 al 16, que no eran fríos ni calientes, sino que tibios. Dice Cristo ahí también, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es el versículo 16. Esto les espera a los miembros buenos, rectos y decentes de la iglesia que, sin embargo, no dan prioridad en sus vidas a las cosas del reino terrenal de Dios. Ellos tienen testimonios, saben que la obra es verdadera, pero se especializan, digamos, en el evangelio social, es decir, en esa porción de la verdad que parece bendecir a otros más o menos de la misma manera que sean bendecidas o se mejoran las personas con cualquier buen concepto en cualquier otra iglesia. En otras palabras, para aclarar esto, esas personas, estos son aquellos, como dice la Escritura en Doctrina y Convenios 76, 79 y 80, dice que estos son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús, así que no obtienen la corona en el reino de nuestro Dios, y así heredarán una gloria terrestre. A los de la Odisea, la Odisea, perdón, se les aconseja dejar de lado las cosas de este mundo por las cosas de un mundo mejor. Buscar el oro más refinado, sí, el oro que da Jesucristo, y buscar el máximo de todos los dones de Dios, que es la vida eterna. Se les aconseja también vestirse con vestiduras blancas, las vestiduras de rectitud, y ungir sus ojos con el colirio santificador del Espíritu Santo. Todo eso se encuentra en el versículo 18. Luego viene la muy conocida, reconfortante y sagrada invitación de parte de Jesucristo que dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Así dice el versículo 20. Y eso no es todo. De hecho, a aquellos que se esfuerzan mediante el poder habilitador de Cristo por despojarse de su naturaleza caída, se les promete que se sentarán con Cristo en su trono, así como Él, que venció, se sienta ahora en el trono de su Padre. Esa escritura se encuentra en Apocalipsis 3:21. Esas personas entonces serán glorificadas en Cristo como Él es glorificado en el Padre. Les invito a que vean Doctrina y Convenios 93, versículo 20 para otros detalles. Este hecho es ser como el Hijo es, y como el Hijo es como el Padre. Seremos exaltados y recibiremos todo lo que el Padre tiene. Qué hermosa en verdad es esta promesa que nos deja nuestro Salvador. Como Él es un Dios de verdad, Él
no puede mentir. Así que cuando Él dice que si nosotros vencemos, vamos a sentarnos con Él en su trono, tal como Él ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono. Seremos como Él es y seremos exaltados. Hemos llegado, hermanos, al final y espero que esta información les haya edificado y ayudado con sus propios estudios. Son enseñanzas y promesas muy bellas que se encuentran en estos dos capítulos, como acabamos de ver. Mis queridos hermanos, con lo que les he compartido, díganme, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Había una escritura específica, un versículo, pues, de escritura que les gustó más? ¿Qué piensan sobre la información y las enseñanzas que se han compartido el día de hoy? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que otras personas puedan disfrutar de esta información que se ha compartido en este video que se basa en las escrituras. Inviten por favor a sus familiares y sus amigos que puedan venir al canal y a suscribirse para poder disfrutar del contenido. Por último, como siempre, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. Y en este caso específico, algo sobre el libro de Apocalipsis. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén muy, muy bien. Gracias por estar aquí, gracias por compartir los videos, gracias por dejarme un like. Cuídense mucho, que sigan adelante con sus estudios y nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Nos vemos, cuídense, chao.